Dicen que, si te quedas callado unos segundos y escuchas con atención, puedes oír golpes bajo el agua frente a las costas de Puerto Gris. Han golpes lentos, pesados, como si algo gigantesco estuviera chocando contra el fondo del mar, buscando salir. Y lo peor es que quienes aseguran haberlo escuchado ya no están aquí para contarlo. El pueblo de Puerto Gris siempre había vivido de cara al mar. Sus casas de madera, desgastadas por la sal y el viento, parecían aferrarse a los acantilados como si temieran ser tragadas por las olas. Durante generaciones, los pescadores salían al amanecer con la misma rutina silenciosa, confiando en que el mar les devolviera más vida de la que les quitaba. Pero todo cambió aquel verano. Las primeras desapariciones pasaron casi desapercibidas. Un pescador que no regresó una noche de tormenta. Un bañista joven que se había alejado demasiado de la orilla. El pueblo culpó al clima, a la imprudencia, a la marea. El mar siempre cobraba algún precio. Pero pronto los rumores empezaron a propagarse como un eco inquietante. Algo estaba acechando bajo las aguas. Una mañana, un bote de madera apareció a la deriva, destrozado, como si una fuerza brutal hubiese mordido su casco. Las marcas eran profundas, imposibles de ignorar. Los pocos pescadores que seguían saliendo regresaban lívidos, asegurando haber visto una sombra enorme moviéndose bajo la superficie, una sombra que se deslizaba con una intención casi humana. Algunos juraban haber oído golpes contra el casco, como si algo tratara de voltearlos. El alcalde intentó calmar al pueblo, diciendo que probablemente se trataba de un tiburón extraviado. Pero aquellos que habían vivido toda su vida en Puerto Gris sabían que aquello no era un simple animal hambriento. Había una agresividad distinta, una locura salvaje en cada ataque. Las playas se vaciaron, los turistas desaparecieron. Solo quedaban los lugareños, encerrados tras sus ventanas, mientras el mar rugía, como si un corazón enorme palpitara en sus profundidades. Las noches se llenaron de un silencio pesado, roto únicamente por el crujido de los muelles abandonados y el golpeteo constante de las olas. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sabían. Algo estaba subiendo a la superficie. Fue entonces cuando el forrero, un anciano solitario que vivía en la torre del extremo del acantilado, dijo haber visto al monstruo. Contó que, durante la madrugada, una silueta gigantesca emergió del agua. No era el tiburón blanco común que tantas historias había alimentado en el pasado. No, esto era más grande, más robusto, con cicatrices que parecían formar una red de grietas sobre su lomo. Sus ojos, según el farero, no eran los de un animal, sino los de una criatura que había conocido demasiada violencia. A partir de aquel momento, los ataques se hicieron aún más feroces. Un barco pesquero entero desapareció sin dejar rastro, excepto por un remo partido, flotando entre manchas de sangre. Las corrientes arrastraban restos de redes y trozos de madera desgarrada. Algunos hablaban de un tiburón enloquecido por la contaminación o por algún experimento militar fallido. Otros susurraban leyendas antiguas sobre guardianes marinos que despertaban cuando el equilibrio se rompía. El miedo se volvió tan grande que el pueblo empezó a morir en vida. Negocios cerrados, barcas vacías, redes abandonadas sobre la arena. Puerto Gris, alguna vez lleno de voces y campanas de barcos, era ahora una tumba con forma de ciudad. Una noche sin luna, cuando el mar estaba tan oscuro que parecía un abismo infinito, un grupo de pescadores decidió que no podían seguir viviendo así. Armados con arpones, bengalas y el valor desesperado de quienes ya no tienen nada que perder, salieron en un viejo barco hacia la zona donde más ataques se habían producido. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que iban a cazar a la criatura, o a morir intentándolo. No pasaron ni 20 minutos antes de que el mar empezara a agitarse. Algo rozó el casco, luego golpeó con violencia suficiente para hacerlos caer al suelo. El barco entero se estremeció como si fuera levantado por una fuerza descomunal. Entre gritos y espuma, una gigantesca aleta surgió a 1 metro de ellos,
Era tan alta como un hombre. Las luces del barco revelaron una forma monstruosa dando vueltas, esperando el momento para atacar de nuevo. El primer ataque partió el mástil. El segundo arrancó la mitad del costado. Los pescadores lucharon con valentía, lanzando arpones que parecían insignificantes contra aquella masa de músculo y furia pura. El agua se tiñó de rojo, pero no sabían si la sangre era del monstruo o de ellos mismos. Al amanecer, la embarcación apareció destrozada en la orilla. No había cuerpos, no había señales claras de lo que ocurrió, solo un silencio espeluznante y marcas enormes en la madera. Desde entonces, Puerto Gris quedó abandonado. Nadie volvió a caminar por su muelle, ni a bañarse en sus playas. Las casas se consumieron con el tiempo, las ventanas rotas, mirando hacia un mar que nunca dejó de rugir. Algunos dicen que, en noches muy tranquilas, aún puede verse una enorme sombra nadando cerca de la costa, como si vigilara, como si esperara, porque el monstruo nunca se fue, y el mar jamás olvida.